Principios de la forma fílmica. Puesto que la forma fílmica es un sistema, es decir, un conjunto unificado de elementos relacionados e interdependientes, tienen que existir algunos principios que ayuden a crear las relaciones entre las partes. En otras disciplinas diferentes a las artes, los principios pueden ser grupos de leyes o reglas. En las ciencias, los principios pueden adoptar la forma de leyes físicas o proposiciones matemáticas. En el trabajo práctico, estos principios proporcionan pautas firmes sobre lo que es posible. Por ejemplo, los ingenieros que diseñan un avión tienen que obedecer las leyes fundamentales de aerodinámica. En las artes, sin embargo, no existen unos principios formales absolutos que todos los artistas deben seguir. Las obras de arte son productos culturales. Así, muchos de los principios de la forma artística son una cuestión de convención. Por ejemplo, ciertas películas que adopten un grupo de principios formales determinados se reconocerán por lo general en el interior del género del western. El artista obedece o desobedece las normas, conjuntos de convenciones, no leyes. Función. Si la forma del cine es la interrelación global entre diferentes sistemas de elementos, podemos suponer que cada elemento de la totalidad tiene una o más funciones. Es decir, consideraremos que desempeña uno o más papeles dentro del sistema global. Respecto a cualquier elemento de una película, nos podemos preguntar cuáles son sus funciones. En el ejemplo del Mago de Oz, cada elemento de la película cumple una o más funciones. Por ejemplo, Miss Gulch, la mujer que quiere arrebatar de Totó a Dorothy, reaparece en Oz como la bruja. En la primera parte de la película, Miss Gulch es la causante de que Dorothy se marche de casa. En Oz, la bruja intenta impedir a Dorothy regresar a casa manteniéndole alejada de Emerald City e intentando apoderarse de las zapatillas rojas. Incluso un elemento tan aparentemente menor como el perro Totó desempeña varias funciones. Las disputas por causa de Totó provocan que Dorothy se marche de casa y regrese demasiado tarde como para resguardarse del ciclón. Más tarde, el hecho de que Totó persiga a un gato hace que Dorothy salte de repente del globo que se eleva y pierda su oportunidad de regresar a Kansas. Incluso el color gris de Totó, que destaca frente a la luminosidad de Oz, establece un vínculo con el blanco y negro de las escenas de Kansas, al principio de la película. Las funciones, por lo tanto, son casi siempre múltiples. Tanto los elementos narrativos como los estilísticos desempeñan funciones. Una forma útil de comprender la función que cumple un elemento es preguntarse qué otros elementos requieren que aquel esté presente. Así, la narración exige que Dorothy se vaya de casa y la función de Totó es motivar esta acción. O por citar otro ejemplo, hay que distinguir a Dorothy de la bruja malvada, por lo que el vestuario, la edad, la voz y otras características funcionan para establecer un contraste entre ambos. Finalmente, el cambio del blanco y negro al color funciona para señalar la llegada a la luminosa tierra fantástica de Oz. Nótese que el concepto de función no depende de la intención del cineasta. A menudo, las discusiones sobre las películas se quedan empantanadas en la cuestión de si realmente el cineasta sabía lo que estaba haciendo al incluir un determinado elemento. Al preguntar sobre la función, no preguntamos por la historia de la producción. Desde el punto de vista de la intención, tal vez Dorothy cante Over the Rainbow porque la Metro Goldwyn Mayer quería que Judy Garland lanzara una canción de éxito. Desde el punto de vista de la función, sin embargo, podemos decir que el hecho de que Dorothy cante esta canción cumple ciertas funciones narrativas y estilísticas. Establece su deseo de abandonar el hogar. Su alusión al arco iris anuncia su viaje por los aires a las secuencias en color de Oz, etc. Al preguntarnos sobre la función formal, por lo tanto, no nos preguntamos por qué está ahí este elemento, sino qué está haciendo ahí este elemento. Un modo de percibir las funciones de un elemento es considerar la motivación del elemento. Puesto que las películas son construcciones humanas, cabe esperar que cada elemento de una película tenga alguna justificación para estar presente. Esta justificación es la motivación de ese elemento. Por ejemplo, cuando Miss Gulch aparece como la bruja en Oz, justificamos su nueva personificación apelando al hecho de que las primeras escenas en Kansas la habían mostrado como una amenaza para Dorothy. Cuando Totó salta desde el globo para perseguir a un gato, justificamos su acción recurriendo a las ideas que tenemos de cómo es probable que actúen los perros cuando hay un gato cerca. A veces, la gente utiliza la palabra motivación para aplicarla solo a las razones de las acciones de los personajes, como cuando un asesino actúa a partir de ciertos motivos. Aquí, sin embargo, utilizaremos el término motivación para aplicarlo a todo elemento de la película que el espectador justifique en algunas situaciones. Un vestuario, por ejemplo, necesita una motivación. Si vemos a un hombre vestido de mendigo en medio de un elegante baile de sociedad, nos preguntaremos por qué va vestido de esa manera. Podría ser víctima de unos bromistas que lo han engañado haciéndole creer que se trataba de un baile de disfraces. Podría ser un excéntrico millonario que quiere sorprender a sus amigos. Esta escena se produce en Al servicio de las damas, My Man Godfrey, 1936. El motivo de la presencia del mendigo en el baile es que están buscando un vagabundo. Se ha encargado a los jóvenes de la alta sociedad que lleven, entre otras cosas, a un vagabundo. Un hecho de la búsqueda motiva la presencia de un personaje vestido inadecuadamente.
La motivación es tan común en las películas que los espectadores tienden a darla por sentada. Una luz misteriosa y parpadeante sobre un personaje puede estar motivada por la presencia de una vela en la habitación. Puede que sepamos que durante el rodaje la luz la proporcionan lámparas que no aparecen en la pantalla, pero se pretende que la vela sea la fuente y de este modo motive el patrón de luz. El movimiento de un personaje por una habitación puede motivar el movimiento de la cámara para seguir la acción y mantener al personaje dentro del cuadro. Cuando estudiamos los principios de la forma narrativa capítulo 3 y la forma no narrativa en el capítulo 4, veremos más detalladamente de qué modo opera la motivación para otorgar a los elementos funciones específicas. Similitud y repetición. En nuestro ejemplo del esquema ABACA hemos visto que somos capaces de predecir los pasos siguientes de cualquier serie. Una de las razones de ello era la regularidad del modelo de elementos repetidos. Al igual que los compases en la música y la métrica en la poesía, la repetición de la A en nuestro esquema creaba y satisfacía expectativas formales. La similitud y la repetición entonces son importantes principios de la forma fílmica. La repetición es básica para nuestra comprensión de cualquier película. Por ejemplo, tenemos que ser capaces de recordar e identificar a los personajes y los decorados cada vez que aparezcan. Más sutilmente, a lo largo de cualquier película podemos observar repeticiones de todos los elementos, desde las frases del diálogo y fragmentos musicales hasta las posiciones de la cámara y comportamiento de los personajes y la acción de la historia. Es útil tener un término que ayuda a describir las repeticiones formales y el más común es motivo. Llamaremos motivo a todo elemento importante que se repite en una película. Un motivo puede ser un objeto, un color, un lugar, una persona, un sonido o incluso un rasgo de carácter. Podemos llamar motivo a un modelo de iluminación o a una posición de cámara si se repite a lo largo de toda la película. La forma del Mago de Oz utiliza todos estos tipos de motivos. Incluso en una película tan relativamente simple podemos percibir la presencia generalizada de las similitudes y las repeticiones como principios formales. La forma fílmica utiliza las similitudes generales y también la duplicación exacta. Para comprender el Mago de Oz tenemos que ver las similitudes entre los 3 abrigos de Kansas y los 3 personajes que Dorothy encuentra a lo largo del Yellow Brick Road. Debemos advertir que el adivinador del futuro de Kansas guarda un parecido sorprendente con el viejo charlatán que se hace pasar por el Mago de Oz. La duplicación no es perfecta, pero la similitud es muy fuerte. Se trata de un ejemplo de paralelismo, el proceso mediante el que una película lleva al espectador a comparar dos o más elementos diferentes al realzar alguna similitud. Los motivos pueden ayudar a crear paralelismos. El espectador advertirá, incluso llegará a esperar, que cada vez que Dorothy conozca a algún personaje en Oz, la escena finalice con la canción We're Off to See the Wizard. El reconocimiento de los paralelismos nos proporciona una parte del placer de ver una película, de forma muy similar a como la repetición de las rimas contribuye a la fuerza de la poesía. Diferencia y variación. La forma de una película difícilmente podría componerse únicamente de repeticiones. El esquema A sería muy aburrido. Tiene que haber algunos cambios o variaciones, aunque sean pequeños. Así, la diferencia es otro principio fundamental de la forma fílmica. Así, resulta muy comprensible la necesidad de variedad, contraste y cambio en las películas. Hay que diferenciar a los personajes, delinear los ambientes y establecer diferentes tiempos o actividades. Incluso dentro de una imagen podemos distinguir diferencias de tonalidad, textura, dirección y velocidad del movimiento, etc. La forma necesita un fondo permanente de similitudes y repeticiones, pero también exige que se creen diferencias. Esto quiere decir que aunque se repitan los motivos, escenas, decorados, acciones, objetos, recursos estilísticos, estos motivos raras veces se repetirán de forma exacta. Aparecerá la variación. En nuestro ejemplo principal, el Mago de Oz, los 3 trabajadores de Kansas no son exactamente los mismos que sus gemelos de Oz. Por lo tanto, el paralelismo requiere un cierto grado de diferencia, así como una sorprendente similitud. Igualmente, la determinación de Dorothy de regresar a casa es un motivo permanente y recurrente, pero se expresa de formas diversas debido a los diferentes obstáculos con que se encuentra. Incluso el motivo recurrente de las interrupciones por parte de Totó de una situación determinada no funciona siempre del mismo modo. En Kansas, molesta a Miss Bulk e induce a Dorothy a llevarse a Totó lejos de casa, pero en Oz, la interrupción de Totó impide a Dorothy regresar al hogar. Las diferencias entre los elementos pueden a menudo agudizar una abierta oposición entre ellos. Estamos muy familiarizados con determinadas oposiciones formales como los enfrentamientos entre personajes. En el Mago de Oz, los deseos de Dorothy se oponen en cierto momento a los diferentes deseos de la tía Em, Miss Bulk, la bruja malvada y el mago, por lo que el sistema formal de la película obtiene gran parte de su dinámica de los personajes en conflicto.
pero el conflicto de los personajes no es el único modo en que puede manifestarse el principio formal de la diferencia. Los decorados, las acciones y otros elementos también pueden ser opuestos. El Mago de Oz también presenta oposiciones de color blanco y negro en Kansas frente a color en Oz, Dorothy de rojo, blanco y azul frente a la bruja de negro, etc. También los decorados son opuestos, no solo Oz frente a Kansas, sino también los lugares diferentes de Oz y sobre todo Emerald City frente al castillo de la bruja. La cualidad de la voz, las melodías musicales y un montón de elementos se contraponen unos a otros, demostrando que cualquier motivo puede ser opuesto a otro motivo. Por supuesto, no todas las diferencias son simples oposiciones. Los tres amigos de Dorothy en Oz, el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león, se distinguen entre sí no solo por sus características externas, sino también por una comparación de tres términos basados en sus carencias: cerebro, corazón y valor. Otras películas pueden confiar en diferencias menos agudizadas y sugerir una escala de gradaciones entre los personajes, como en La regla del juego de Jean Renoir. En el de otro extremo, una película abstracta puede crear variaciones mínimas entre las partes, como los leves cambios que acompañan a cada repetición del mismo material en Prime Generation de G. Murphy. La repetición y la variación son las dos caras de una misma moneda. Si advertimos una, advertiremos también la otra. Al analizar las películas podemos buscar similitudes y diferencias, oscilando constantemente entre las dos. Podremos señalar motivos y contrastar los cambios que se producen, reconocer paralelismos tales como la repetición y descubrir variaciones cruciales. Desarrollo. Una manera de ser conscientes de cómo operan la similitud y la diferencia en la forma fílmica es buscar los principios de desarrollo de un extremo a otro de la película. El desarrollo constituirá una estructura de elementos similares y diferentes. Nuestro esquema A-B-A-C-A no solo se basa en la repetición, el motivo recurrente de A y la diferencia de inserción de B y C, sino también en un principio de progresión que podría establecer una regla, alternar A con las reglas sucesivas en orden alfabético. Aunque simple es un principio de desarrollo que gobierna la forma de toda la serie. Considérese el desarrollo formal como una progresión que va de X a Z pasando por Y. Por ejemplo, en la historia del Mago de Oz muestra el desarrollo de diferentes maneras. Es en primer lugar un viaje, de Kansas a Oz y de nuevo a Kansas. Muchas películas poseen este argumento del viaje. El Mago de Oz también es una búsqueda, que comienza con una separación del hogar al principio, sigue con una serie de esfuerzos por encontrar el camino a casa y finaliza con el regreso. En la película también hay un patrón de misterio, que normalmente sigue el mismo esquema de X hasta Z pasando por Y. Empezamos con una cuestión: ¿quién es el Mago de Oz? Pasamos por intentos de resolverla y terminamos con una cuestión resuelta: el mago es un impostor. Así, incluso la película tan aparentemente simple está compuesta de diferentes patrones de desarrollo. Para analizar el patrón de desarrollo de una película normalmente es una buena idea hacer una segmentación. Una segmentación es simplemente un esbozo escrito de la película que la divide en partes mayores y menores, señaladas con números o letras consecutivas. Si una película narrativa tiene 10 escenas, entonces podemos etiquetar cada escena con un número que vaya del 1 al 10. Puede ser útil volver a dividir algunas partes, por ejemplo escenas 6A y 6B. El hecho de segmentar una película nos permite no solo advertir las similitudes y diferencias entre las partes, sino también seguir la progresión total de la forma. Un diagrama puede ser una gran ayuda. En los capítulos 3 y 4 examinaremos cómo segmentar diferentes tipos de películas. Otra forma de comprender cómo se desarrolla formalmente una película es comparar el comienzo con el final. Al considerar las similitudes y diferencias entre el principio y el final, podemos empezar a entender el modelo global de la película. Podemos poner a prueba este consejo en El Mago de Oz. Una comparación entre el principio y el final en cuanto a la narración revela que el viaje de Dorothy finaliza con el regreso al hogar. El viaje ha sido una búsqueda de un lugar ideal sobre el arco iris y se ha convertido en una búsqueda del camino de vuelta a casa. La escena final repite y desarrolla los elementos narrativos del comienzo. Estilísticamente, el comienzo y el final son las únicas partes que utilizan película en blanco y negro. Esta repetición refuerza el contraste que crea la narración entre el país de los sueños de Oz y el paisaje triste de Kansas. Al final de la película, el adivinador del futuro, el profesor Marvel, va a visitar a Dorothy, invirtiendo la situación de la visita de ella a él cuando intentaba marcharse. Al comienzo, la había convencido de regresar a casa. Luego, como el mago en la sección de Oz, también había representado sus esperanzas de regresar a casa. Finalmente, cuando reconoce al profesor Marvel y a los trabajadores como la base de los personajes de su sueño, recuerda lo mucho que ha estado deseando regresar a casa desde Oz. Antes, hemos sugerido que la forma fílmica trae nuestras emociones y expectativas de forma dinámica. Ahora, estamos en mejores condiciones de ver por qué. La interacción constante entre similitud y la diferencia, la repetición y la variación lleva al espectador a un conocimiento activo y en vías de desarrollo del sistema formal de la película. Puede ser práctico visualizar el desarrollo de la película en términos estáticos, pero no debemos olvidar
que el desarrollo formal es un proceso. Unidad, desunidad. Todas las relaciones entre los elementos de una película crean el sistema fílmico total. Incluso si un elemento aparece totalmente fuera de lugar, en relación con el resto de la película, no podemos decir realmente que no es parte de la película. A lo sumo, el elemento no relacionado es enigmático e incoherente. Puede ser un defecto en el sistema integrado de la película, pero afecta a todo el film. Cuando todas las relaciones que percibimos en una película son claras y están entretejidas de forma equitativa, decimos que esa película posee unidad. Denominamos a una película unificada homogénea porque no parece haber omisiones en las relaciones formales. Cada elemento tiene un grupo específico de funciones. Se pueden determinar las similitudes y diferencias. La forma se desarrolla de forma lógica y no hay elementos superfluos. La unidad es, sin embargo, una cuestión de gradación. Casi ninguna película es tan cerrada como para no dejar ningún final pendiente. Por ejemplo, en un momento del Mago de Oz, la bruja menciona que ha atacado a Dorothy y a sus amigos con abejas, pero nunca lo hemos visto, y la mención resulta incomprensible. De hecho, la secuencia del ataque de las abejas se rodó, pero luego se suprimió del montaje definitivo de la película. La frase de la bruja carece ahora de motivación. Más sorprendente es un elemento pendiente al final de la película. Nunca descubrimos lo que le sucede a Missy Kulk. Presumiblemente todavía posee la orden legal para llevarse a Totó, pero nadie alude a ello en la escena final. El espectador puede estar inclinado a pasar por alto esta desunidad. Sin embargo, porque el personaje el espectador puede estar inclinado a pasar por alto esta desunidad, sin embargo, porque el personaje paralelo de Miss Gulk, la bruja, ha muerto en la fantasía de Oz y no esperamos volver a verla viva. Puesto que casi nunca se consigue una unidad perfecta, cabe esperar que una película unificada pueda contener todavía elementos no integrados o cuestiones sin resolver. Estas desunidades pueden resultar particularmente visibles cuando el sistema fílmico como un todo se esfuerza por conseguir unidad. Si consideramos la unidad como un criterio de valoración, podemos juzgar la película como un fracaso, pero también se puede considerar la unidad y la desunidad de forma no valorativa, como resultado de unas convenciones formales concretas. Supongamos que vemos una película en la que varios personajes mueren de forma misteriosa y nunca averiguamos cómo o por qué. Esta película deja unos cuantos cabos sueltos, pero la repetición sugiere que la omisión de explicaciones claras no es un error. Nuestra impresión de desunidad deliberada se reforzaría si otros elementos de la película también dejaran de relacionarse claramente unos con otros. Algunas películas, por tanto, crean desunidad como una cualidad positiva de su forma. Esto no quiere decir que estas películas resulten incoherentes. Su desunidad es sistemática y guía tan lógicamente nuestra atención que acaba constituyendo un rasgo formal de la película. Inevitablemente estas películas serán desunificadas formalmente solo hasta un cierto grado. Hay menos unidad de la que estamos acostumbrados, pero no simplemente se desmorona ante nuestros ojos. Más tarde veremos cómo películas como Nevinos Veztastite, Inocencia sin defensa, 1968, El año pasado en Maribán y Todo va bien, utilizan la desunidad formal. Resumen. Podemos resumir los principios de la forma fílmica como un grupo de cuestiones que nos podemos plantear sobre cualquier película. De cualquier elemento de la película nos podemos preguntar: ¿cuál es su función dentro de la forma global? ¿Cómo está motivado? ¿Hay elementos o modelos repetidos a lo largo de la película? Si es así, ¿cómo y en qué momentos? ¿Nos están pidiendo los motivos y paralelismos que comparemos elementos? ¿Cómo se contrastan y diferencian entre sí los elementos? ¿Cómo se oponen los diferentes elementos unos a otros? ¿Qué principios de progresión o desarrollo funcionan a lo largo de la forma fílmica? Más específicamente, ¿cómo revela una comparación del comienzo y al final la forma global de la película? ¿Qué grado de unidad está presente en la forma total de la película? ¿Y está la desunidad subordinada a unidad total o domina la desunidad? En este capítulo hemos examinado algunos principios generales y básicos acerca de la forma fílmica. Provistos de estos principios generales, podemos pasar a distinguir tipos de forma más específicos, cuyo reconocimiento es fundamental para comprender el arte cinematográfico.